Urgencias de una cabeza sin título. Audio número 4. 4. Héroes anónimos. ¿Qué anonimizan los héroes? ¿Qué heroizan los anos? Ano, ano, a mí no me vengas con estas cosas. ¿Acaso el pozo profundo, cavado buscando agua, no tiene un sentido? ¿Acaso el buscar un sentido por el sentido mismo no tiene un sentido? Sobrellevar todas las pesadumbres, sobrellevar la sed y el hambre, siempre cavando y cavando todos los días, una rutina diaria, una tarjeta de débito, ¿no valen la pena? ¿No? Jackson Pollock eyaculaba sin parar en su cuarto encerrado. Eyaculaba colores, proyectaba visiones sin saber, actitud chamanística esencial. Yo vi esos paisajes, me perdí en esas selvas de formas. Allí estaban todos los estilos de la historia de la pintura. Había pintura medieval y renacentista. Había impresionismo, expresionismo, cubismo, todo junto en esas formas. Yo vi escenas verdaderamente vivas, latentes. ¿Cómo logró eso una persona tan ignorante? ¿Cómo puede saber tanto un tipo de su especie? Él eyaculaba en colores, se quedaba agotado, y tal vez por quedarse agotado, sin poder dar ninguna resistencia, lo mataron. También una vez, una amiga que estudiaba psicología me propuso hacer el test de Rorschach. Esas figuras, esos estampados de témperas ideados para conseguir medir la inteligencia o el principio de realidad de las personas, generar una serie de parámetros que establezcan la normalidad o la anormalidad. Yo en cada escena, es decir, en cada dibujo, veía verdaderamente una película completa, una escena. No era una mariposa, sino que se trataba más bien de la escena en que se acribillaba a una tribu de indios y los conquistadores reían, reían a carcajadas, y los indios tenían un gesto de venganza que se proyectaba hacia el futuro, irremediablemente hacia el futuro. Un movimiento continuo. Yo explicaba esas escenas y ella me dijo que mejor que no fuera a un psicólogo ya recibido, porque lo que yo había percibido en esas figuras daba cuenta de un desequilibrio psíquico. No entendí lo que quiso decirme, porque mi percepción había sido completamente normal en todo caso. Si algunas personas veían una mariposa, yo veía escenas de películas. Es verdad que en un primer momento se me aparecía una figura semejante a una mariposa, pero esa figura era como la antesala de toda la escenificación subsiguiente. Al mirar 5 segundos cada una de las pinturas del test de Rorschach, yo percibía distintas escenas y cada vez eran distintas y cada vez tenían una tragedia más honda metida en el seno, en su núcleo. Y tal vez Rorschach sabía eso,
Sabía que lo que él hacía no eran simplemente pinturitas superficiales tendientes a incorporar a una masa creciente a la normalidad de la sociedad, sino que buscaba también, a partir de la construcción desde un núcleo profundo, buscaba un verdadero equilibrio de la existencia. Buscaba determinar en qué medida, hasta dónde llega y por qué el principio de realidad y de no realidad, y por qué si uno puede fantasear hasta cierto punto, después no puede volver como un globo lleno de gases, gases inexpelibles, gases que se nos acumulan en el estómago, nos hacen sentir incómodos mientras subimos, ascendemos a unos cielos falsos, unos cielos siempre rasos, crasos, el craso error, el graso resplandor de un nuevo amanecer, el sol que hace derretir las grasas. Siempre el sol tiene que ser, siempre aparece el sol, porque sí, así, porque sí, un sentido tan natural en medio ambiente. Asociaciones protectoras de animales, Greenpeace, etcétera, etcétera. Conglomerados de poder y también la suscitación de cierta suspicacia en uno que ve en esas cosas una tendencia a la saturación de un humanismo conformista, de un humanismo conservador. ¿Para qué decir más? Si en este trance yo sigo viendo las eyaculaciones en colores de Jackson Pollock, de ese gran, genial, inmenso artista que supo coagular en cada una de sus secreciones la magnificencia de los sentidos, a partir del sinsentido, a partir de la abstracción, llegar a la figuratividad sin que eso sea mencionado ni sea advertido por los críticos, sin que eso impida su verdadero camino, pues es un buen camino aquel que no puede ser seguido, es un buen camino aquel que deja cadáveres exquisitos flotando sobre las aguas que luego se irán hacia los ríos que pasan a través de las ciudades, los ríos que atraviesan los caminos y encuentran a aquellos sentados en la vereda esperando ver pasar el cadáver de sí mismos, del otro, yo siempre es otro. Algo se ha dicho de esto, algo no se ha dicho, algo ha sido conectado con otra insatisfacción, un permanente burbujear, burbujear de las pinturas que se mezclan, de los colores que buscan una complementariedad, la media naranja, la cuarta naranja, la naranja mecánica, el mecanismo naranjal de los frutos que nunca caen y siempre están por decirse y nunca se dicen, pero viene el huracán y derriba todo. Y ya no hay nada, hay que empezar de nuevo, flotando sobre las aguas, flotando después del naufragio, flotando, como se dice, anonimizar las propias brazadas, anonimizar la propia inanición, anonimizar la propia sed, crepuscular uno mismo al sol, porque si no, de otra forma no se pondría sobre el horizonte. Nuestra mirada ya está tan hecha de cristal que quedó fotografiándose junto con un sol que en otro momento estaba en la cima. Así queremos hacer significar que el sol nunca se pondrá, o que si el sol sale, volverá a ocultarse, pero volverá a salir. Una recurrencia, una confianza en el futuro, una verdadera anonimidad. Ser anónimo es dar por sentado algo, siempre deshacerse, descabezarse
decapitarse, ser sin título, una cabeza sin título que sin embargo tiene urgencias, pero no las urge, no las hace surgir a la superficie como esas gotas de colores que siendo espermadas por el artista hacen a la formación de rocosas y callosas superficies, de rostros esbeltos en distintos estilos pictóricos. Hasta hay en Pollock fotografía experimental y fotografía artística. Todo está allí, hay que buscarlo. Ya lo dijo Da Vinci, miren la pared, luego pinten. Primero hablar, después publicar, después escribir. O somero artificio antedecir toda calamidad para poder después describir una sensación. Primero descripción, luego interpretación, después proyección y así el círculo se cierra por la proyección. Pues la proyección vuelve a ser un intento, es una latencia en nuestros corazones que nos induce a la observación condicionada. Todo con un moñito. Un regalo ya cerrado. ¿De qué color querés la cinta? ¿Cintas de colores? ¿Existen acaso los colores? Jackson Pollock dice sí. Principalmente porque fue muerto a traición. Fue muerto. Y tal vez ya sin dientes. Tal vez ya sin nada que decir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si él en su cuarto eyaculaba tranquilamente todo lo que quería, nadie podía decirle nada. Una vida trágica, una vida tormentosa, la tormenta de colores, las gotas que caen aquí ahora mismo, ya el déjà vu. Ya ve usted que aquí las gotas caen de colores y forman superficies aparentemente en un principio abstractas, pero luego toman la forma figurativa, ineludible, el espejismo, la especulación, el espejo, el reflejo que huye siempre hacia adelante y hacia atrás, la decapitación del espejo que sin embargo se convierte en una línea recta que cree que tenemos unos 20 centímetros de más y nos corta la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué la anonimidad de los héroes y la analización heroica? Capaz la catapulta todavía puede disparar. Capaz el capataz se digna a pagar este mes. Las capas de los héroes, los multihéroes, los sensacionalistas, amarillistas, que buscan siempre un repulgue por donde meterse. Aparece en la empanada de repente una mosca metida en medio del doblez de la botamanga de la empanada. Aparece allí, en esa canibalización de las comidas, un insecto insoportable. La mosca, que no está en la sopa, o sí está, pero al resucitar con las cenizas adheridas a ella, ha contado otra historia, una historia donde nosotros ya no tenemos nada que decir, condenado ya el hecho inmoral de querer aparentar algo que se es y entonces convidarnos a nosotros mismos con un puntapié en los tobillos, un puntapié que nos saque, nos desequilibre, nos dé la verdadera redención, que es el tropiezo. El tropiezo es redentor por sí mismo. Tropezarse como si hubiésemos encontrado una montaña de colores eyaculada por Jackson Pollock. Nos tropezamos, nos quedamos allí quebrados, esperando que alguien nos venga a buscar. Nadie vendrá allá, aquí, a este paisaje, ensimismado en sí mismo, hecho artístico por sí mismo, digno de críticas buenas y malas, digno de la historia de la pintura y de una historia universal
de la anonimidad de los héroes y de la analización heroica de los acontecimientos que crecen y recrecen y se recrudecen, siempre cavando en el pozo, buscando agua, como si nosotros necesitáramos agua, si estamos hechos de agua. Ya lo dijo el gran. ¿Hay sin embargo otra oportunidad para resarcirnos de nuestro error? ¿Habrá acaso un automatismo más potente que el de dejar de descifrar y empezar a cifrar? ¿Por qué el empecinamiento en descifrar cuando el empecinamiento debería estar abocado al cifrar, ya que el cifrar también es un descifrar, ya que el presente es lo que existe, ya que, siempre el ya que ya? No, otra oración más añadida como un colofón. El colón que se adhiere a unas tierras que él pensaba que eran otras, el colon, el cáncer de colon, la heroización de lo analfabeto de los héroes, anonimizados por la heroicidad que los contiene y los sostiene, los retiene y los perpetúa siempre. La prevalencia, la supremacía de un futuro. Siempre cierto, el sol saldrá, estamos seguros. El sol iluminará esas eyaculaciones coloridas sobre los quejidos rectángulos de Pollock Jackson encerrado en su cuarto, muerto, verdaderamente traicionado por sí mismo y de por sí y para sí desde siempre, y ya hecho todo, se resigna a la acción que será cometida contra él sin resistencia mínima, sin resistencia. Y la bala que lo va penetrando también se mezcla entre la sangre, y entre la sangre y el plomo surgen colores nuevos, un nuevo mensaje, una verdadera iluminación previa a la muerte. Es esa en la que el rojo y el plomo se vuelven colores. Y en el micromundo que ocurre en ese instante también hay sexo, también hay orgasmos, eyaculaciones y miles de lienzos para ser pintados y miles de exposiciones en un segundo distinto, en un segundo previo al de la ensoñación perpetua, a la renuncia del futuro. Un dispositivo se dispone como una pared de acero, el test de Rorschach, que hizo ciertas pinturas a propósito, adrede, ad hoc de sus teorías, propuso la normalidad de una psiquis que debe ser tan estúpida para ver solamente una mariposa donde hay otras cosas, donde solamente puede ver la figura humana, donde sin embargo ocurren las tragedias, y como si la figura humana no estuviera constituida por todas las tragedias que ocurrieron en su historia. Pero él lo sabía, él sabía dónde estaba excavando. Esos dibujos no son inocentes, esos dibujos que se transforman una vez más en anónimos porque el nombre que nombra algo ya no dice nada y se transforma en la anonimidad de la sociedad, un título dado a una cosa, un nombre que ya no es sino mito y ya no es sino anónimo, sin ánimo, sin ánima, anónimo como la ola que ha llegado hasta su punto cúlmine, pero está restringida por las leyes que rigen el mar y ahora debe volver a partir, y se despide de nosotros como diciendo: hago lo que puedo, yo soy la verdadera heroína anónima que todo lo puede. Sin embargo, no me pidáis que haga cosas que están por fuera de las leyes.
Soy parte del mar, el mar está hecho de cosas parecidas a las que yo soy. No pidáis pues milagros ni nada parecido. El mar fecundó, la fe cunde. Cuando hay otro anuncio, la fe se anuncia cuando el sinsentido se proyecta en colores eyaculados, en lienzos inmensos, una negación y reafirmación de la no fe. Ese es el verdadero augurio que ha venido hoy a mi sueño. Tuve un sueño, no recuerdo qué era, de qué se trataba la historia, pero amanecí completamente mojado.